El sol de Kenia no es simplemente una luz en el cielo, sino un mazo incandescente que golpea la tierra roja del Parque Nacional Amboseli, transformando el horizonte en un espejismo tembloroso y cruel. En este altar de la sabana la vida no se vive, sino que se negocia cada segundo bajo la mirada implacable de un cielo que ha olvidado la lluvia y la misericordia. El aire pesa como plomo derretido sobre la hierba amarillenta que cruje bajo el peso de la desesperación, mientras los animales se mueven como sombras fantasmales en busca de un respiro que no llega. La atmósfera está cargada de una electricidad silenciosa, donde la supervivencia es la única moneda de cambio permitida y cualquier error de juicio se paga con la extinción inmediata. En este escenario de polvo y fuego la tensión se puede palpar en el ambiente antes de que el primer grito de guerra rompa el silencio sepulcral de la llanura infinita. Cada criatura que respira en este rincón del mundo sabe que el equilibrio entre la vida y la muerte es tan delgado como una brizna de paja seca y que el destino se escribe con sangre sobre la arena ardiente. Quijana se desliza entre los matorrales como una sombra dorada y pesada, cargando sobre sus hombros el linaje de un rey que ha visto días mejores. Su cuerpo es un mapa de cicatrices profundas que narran historias de conquistas sangrientas y defensas desesperadas, pero hoy el hambre es una herida más profunda que cualquier garra enemiga. El león alfa siente el peso de su melena oscura y el compromiso ineludible de alimentar a una manada que languidece bajo el sol inclemente, mientras sus costillas empiezan a dibujarse con una claridad aterradora. Sus ojos color ámbar no buscan gloria sino carne, pues el liderazgo en tiempos de escasez extrema es una corona de espinas que exige resultados inmediatos o la muerte por inanición. Cada paso que da es una declaración de poder contenido y de una paciencia que solo poseen aquellos que han nacido para estar en la cima de la cadena alimenticia. La responsabilidad de ser el protector y el proveedor lo consume por dentro tanto como el sol abrasador que castiga su piel curtida por 1000 batallas en la sabana. En lo alto de un baobab centenario cuyas ramas parecen dedos esqueléticos suplicando al cielo, se encuentra Rafiki, el patriarca de los babuinos, observando el mundo con una sabiduría ancestral. Sus ojos pequeños y astutos escanean cada centímetro del terreno con una precisión que rivaliza con la fuerza más bruta de la naturaleza, pues él sabe que la inteligencia es su mejor arma. Rafiki no es solo un líder, sino un centinela incansable que interpreta el movimiento de la hierba y el vuelo de los insectos como si fueran páginas de un libro abierto sobre la vida y la muerte. Su rostro surcado por los años refleja una vigilancia constante que no permite el descanso ni el descuido, porque un solo parpadeo en el momento equivocado podría significar el fin de su estirpe. Mientras otros animales confían en su velocidad o su tamaño, Rafiki confía en su capacidad para anticipar el peligro antes de que éste se materialice frente a sus colmillos. Es un estratega táctico que comprende que en este tablero de ajedrez natural el conocimiento del terreno es tan vital como el agua misma. La sequía ha impuesto un pacto silencioso y macabro, donde las especies que normalmente se evitarían ahora se ven obligadas a compartir los pocos charcos de barro que quedan en el valle. Este pacto de la sed es una tregua frágil y peligrosa que reúne a depredadores y presas en espacios reducidos, donde el instinto de beber lucha contra el instinto de huir. El agua se ha vuelto más valiosa que el oro y su escasez ha eliminado las fronteras territoriales habituales, obligando a los enemigos naturales a mirarse a los ojos mientras intentan calmar la garganta reseca. Es un escenario preparado para un encuentro inevitable donde la proximidad física aumenta el riesgo de un estallido violento en cualquier momento del día o de la noche. Las leyes de la naturaleza se tensan hasta el punto de ruptura mientras el calor sigue evaporando las últimas esperanzas de lluvia y la desesperación empieza a superar a la cautela. En este ambiente de convivencia forzada, cada movimiento es analizado con sospecha y cada sonido es una señal potencial de que la tregua ha llegado a su fin sangriento.
Abajo en la base de las rocas la tropa de Rafiki se mueve con una estructura social compleja y fascinante donde cada individuo tiene un papel crucial para la supervivencia del grupo. Las crías se aferran con fuerza al pelaje de sus madres, mostrando una vulnerabilidad que rompe el corazón, mientras los machos jóvenes patrullan los flancos con una agresividad latente. La cohesión de la tropa es su mayor fortaleza, pero también su mayor debilidad cuando el hambre los obliga a tomar riesgos innecesarios en busca de raíces y tubérculos enterrados. Rafiki supervisa cada interacción asegurándose de que el orden se mantenga incluso cuando los nervios están a flor de piel debido al calor y la falta de alimento. El contraste entre la fragilidad de los más pequeños y la ferocidad de los machos alfa crea una dinámica de protección constante que define la esencia misma de su sociedad. En este mundo hostil, la lealtad al grupo es lo único que separa a un babuino de convertirse en el almuerzo de un depredador oportunista que acecha en las sombras. Quijana siente el rugido del hambre en sus entrañas como si fuera un animal salvaje atrapado dentro de su propio pecho exigiendo ser liberado. Su manada no ha probado bocado en 3 días largos y agotadores, y la presión de ver a sus hembras y cachorros debilitarse es un peso que nubla su juicio, pero agudiza sus sentidos de cazador. El hambre no es solo una sensación física, sino un motor implacable que elimina cualquier rastro de duda y convierte cada instinto en un arma de precisión quirúrgica. Sus fosas nasales captan el olor del miedo y el sudor de otros animales, mientras sus oídos filtran el ruido del viento para encontrar el sonido de la vida que se mueve cerca. El rey de la sabana sabe que el tiempo se agota y que una caza fallida podría ser la última oportunidad para muchos de los suyos en esta temporada de muerte. Cada músculo de su cuerpo está tenso y listo para la acción, impulsado por una necesidad biológica que no entiende de piedad ni de fatiga, solo de resultado. Desde una distancia prudencial, oculto por la maleza seca, Quijana observa el movimiento errático y ruidoso de la tropa de babuinos que se desplaza por el terreno. El depredador ha fijado su objetivo con una mirada gélida y calculadora, ignorando a otras presas menores que no saciarían el hambre voraz de su numerosa familia. Los babuinos son presas difíciles y peligrosas, pero en su desesperación Quijana ve una oportunidad que no puede dejar pasar bajo ninguna circunstancia. Estudia sus patrones de movimiento, identifica a los individuos más débiles y analiza la disposición de los defensores mientras planea su aproximación con la paciencia de una montaña. El león se funde con el paisaje, convirtiéndose en una parte invisible del entorno mientras espera el momento exacto en que la guardia de los primates baje lo suficiente. La caza ha comenzado en su mente mucho antes de que su cuerpo se ponga en movimiento, y la determinación en sus ojos es la promesa de una tormenta inminente que está por desatarse. De repente Rafiki detecta un cambio sutil en la dirección del viento y una quietud antinatural que se apodera de la zona circundante. No ve al león, pero el silencio repentino de las aves que antes gritaban en las copas de los árboles le indica con claridad absoluta que el peligro acecha en la cercanía. Es una alarma silenciosa que solo los veteranos de 1000 batallas pueden interpretar correctamente, y el patriarca siente un escalofrío recorrer su columna vertebral a pesar del calor sofocante. Sus músculos se tensan y emite un sonido gutural casi imperceptible para alertar a los suyos, sin revelar su propia posición exacta al enemigo invisible. La tropa se detiene casi al unísono, respondiendo al instinto de su líder, mientras los ojos de todos escanean los arbustos en busca de cualquier destello dorado o movimiento sospechoso. La paranoia se convierte en su mejor aliada en este juego de sombras, donde el primer indicio de ataque suele ser también el último que la víctima llega a percibir. La guerra psicológica comienza mucho antes del primer contacto físico, enfrentando la fuerza táctica del león contra la agilidad mental superior del babuino. Quijana utiliza el terreno y las sombras para sembrar la duda y el miedo, mientras que Rafiki utiliza la altura y la comunicación grupal para contrarrestar la ventaja del sigilo. Es un duelo de voluntades donde cada bando intenta predecir el siguiente movimiento del otro en una danza mortal de estrategia y contraataque. El león sabe que si logra aislar a un solo miembro, la victoria será suya, pero el babuino comprende que la unidad es la única barrera que puede detener a la bestia. No hay espacio para el error en este enfrentamiento de inteligencias opuestas, donde la fuerza bruta choca contra la astucia refinada por generaciones de supervivencia. La tensión aumenta hasta volverse casi insoportable mientras ambos líderes se miden desde la distancia, sabiendo que el conflicto es solo cuestión de tiempo y oportunidad. Finalmente, la necesidad de sustento supera al miedo y la tropa de Rafiki comienza el peligroso descenso desde la seguridad de los árboles hacia el suelo del valle.
Deben bajar para buscar las raíces nutritivas y el agua que se esconde bajo la superficie exponiéndose por completo en el terreno abierto donde Quijana domina como un soberano absoluto. Cada paso hacia abajo es un riesgo calculado pero necesario para no morir de sed o hambre en las alturas de los baobabs que ya no ofrecen refugio suficiente. Los babuinos se mueven con cautela extrema tocando el suelo con ligereza y manteniendo la vista puesta en los matorrales que rodean el claro. Rafiki lidera el descenso asegurándose de que los flancos estén cubiertos mientras el corazón le late con fuerza contra las costillas por la vulnerabilidad del momento. El escenario está listo para el choque de dos mundos y el aire parece contener el aliento mientras el depredador observa desde las sombras el momento en que su presa pisa el terreno de caza. Quijana se funde con el paisaje dorado de la sabana mientras su cuerpo masivo se desliza como una sombra líquida entre la hierba alta y seca que cruje apenas imperceptiblemente bajo sus poderosas garras retraídas. Cada músculo del león está tensado por una paciencia milenaria y su mirada ámbar permanece clavada en el grupo que se desplaza más adelante ignorando que la muerte camina a su lado con una elegancia aterradora. El depredador comprende que el éxito depende del silencio absoluto y por eso ajusta su peso con una precisión quirúrgica, evitando cualquier rama seca que pueda delatar su posición ante los agudos oídos de sus oponentes. El viento sopla a su favor, trayendo el aroma de la tropa, pero sin llevar el suyo hacia ellos, permitiéndole avanzar centímetro a centímetro en una danza mortal de estrategia y hambre contenida. Mientras tanto, el grupo de babuinos se entrega a la desesperada tarea de encontrar sustento en la tierra endurecida por el sol abrasador de Kenia. Los ejemplares más jóvenes y las hembras cavan con frenesí utilizando sus dedos ágiles para extraer tubérculos y raíces, que son su única esperanza contra la deshidratación en este entorno hostil. En la periferia de esta actividad, Rafiki se erige como una estatua de vigilancia pura sobre un pequeño montículo de tierra con los músculos del cuello tensos y los ojos recorriendo cada rincón del horizonte. El patriarca no busca comida sino peligros ocultos y su instinto le grita que la calma aparente es solo una máscara para una amenaza inminente que acecha en los puntos ciegos del terreno. Rafiki sabe que la vulnerabilidad de su familia es máxima en este suelo abierto donde no hay ramas a las que trepar rápidamente si el desastre se desata. El silencio de la llanura se vuelve pesado y asfixiante mientras el líder de los babuinos escudriña los matorrales sospechosos tratando de descifrar el patrón de la hierba que se mueve de forma antinatural contra el viento. La tensión entre el cazador invisible y el guardián desesperado alcanza un punto de ruptura inminente en este juego de vida o muerte. El aire se vuelve denso y cargado de una verdad eléctrica cuando el viento decide traicionar al cazador más letal de las llanuras de Kenia. Un giro repentino en las corrientes térmicas arrastra el aroma pesado y almizclado de Quijana, el león alfa, directamente hacia las fosas nasais de Rafiki, quien permanece en su puesto de guardia. El patriarca babuino siente cómo el vello de su espalda se eriza instantáneamente ante la confirmación química del peligro que acechaba en las sombras. Ya no hay dudas ni sospechas, pues el rastro del depredador es una bofetada de realidad que corta el aire seco del Amboseli con una violencia invisible. La tensión en el ambiente alcanza un punto crítico donde el tiempo parece detenerse justo antes de que el equilibrio se rompa por completo. Rafiki inhala profundamente, llenando sus pulmones con el oxígeno necesario para emitir el sonido que salvará a su estirpe. De su garganta brota un ladrido ensordecedor, un grito de guerra y alarma que desgarra el silencio de la sabana como un trueno en un cielo despejado. Es la señal definitiva que pone fin a la paz aparente y sumerge a la tropa en un estado de pánico controlado. Las hembras agarran a sus crías con una fuerza desesperada mientras los machos subordinados se posicionan para cubrir la retirada hacia el terreno elevado. Los babuinos corren con una agilidad frenética, buscando desesperadamente cualquier refugio vertical que los aleje de las garras que saben que vienen por ellos. Quijana comprende que el elemento sorpresa se ha desvanecido en un instante y decide que la discreción ya no tiene sentido en este juego de vida o muerte. El gran felino rompe su cobertura con una explosión de potencia muscular, transformando su cuerpo en un proyectil de pelaje dorado que atraviesa la hierba alta. Sus garras se clavan en la tierra seca mientras intenta acortar la distancia antes de que sus presas alcancen la seguridad de las rocas. Sin embargo, la rapidez de los babuinos es asombrosa y en un despliegue de coordinación instintiva, logran trepar por los afloramientos rocosos justo antes de que el león pueda cerrar sus mandíbulas sobre ellos.
Quijana se detiene bruscamente al pie de las piedras, frustrado por el fracaso de su primer intento, pero su mirada no muestra derrota sino una determinación gélida. El león no se retira a pesar de haber perdido la ventaja inicial y decide jugar la carta de la perseverancia. Con una calma que resulta aterradora, Quijana se tumba pesadamente a la sombra de un pequeño arbusto, estableciendo un asedio implacable sobre el afloramiento rocoso donde la tropa se encuentra atrapada. Sabe perfectamente que el tiempo es su aliado más fiel y que los babuinos no pueden permanecer en esa fortaleza de piedra para siempre. El depredador se convierte en una estatua de paciencia, bloqueando la única salida segura hacia el agua y la comida, obligando a sus presas a enfrentarse al terror de la espera. Mientras el sol del mediodía alcanza su cenit, el calor abrasador comienza a pasar factura a los babuinos que están expuestos sobre las rocas desnudas. El agua se convierte en una obsesión para la tropa y los signos de deshidratación empiezan a manifestarse en los más jóvenes, cuyos gritos de queja rompen el corazón de la comunidad. Rafiki observa con angustia cómo el sol drena la energía de su familia mientras el león permanece allí, como una sombra que se niega a desaparecer. El patriarca sabe que debe tomar una decisión desesperada antes de que la sed debilite a sus guerreros hasta el punto de no poder defenderse. Quijana ahorra cada gramo de energía, manteniendo sus ojos ambarinos fijos en los movimientos de la tropa con una precisión quirúrgica. Su capacidad para esperar es su mayor arma, una herramienta psicológica que desgasta la voluntad de los babuinos más que cualquier ataque físico. Observa con frialdad cómo los jóvenes babuinos, impulsados por la inexperiencia y la desesperación, comienzan a moverse de forma errática sobre las piedras calientes. El león sabe que solo es cuestión de tiempo antes de que alguien cometa un error fatal bajo la presión insoportable del asedio y el calor. Rafiki comprende que el tiempo se agota y organiza rápidamente a los machos más fuertes para ejecutar una maniobra de distracción arriesgada. Los simios comienzan a gritar y a golpear las rocas en un extremo del afloramiento, creando un estruendo cacofónico destinado a atraer la atención de Quijana. El objetivo es desviar la mirada del depredador lejos de las hembras y las crías más vulnerables, intentando crear una ventana de oportunidad para un escape parcial. Es un baile peligroso con la muerte donde cada gesto busca confundir los sentidos del felino que aguarda pacientemente su momento de gloria. En medio del caos sonoro, un babuino joven e inexperto se aleja demasiado del grupo principal, impulsado quizás por la sed o por el simple pánico de sentirse acorralado. Quijana nota la debilidad al instante y sus músculos se tensan como resortes de acero bajo su piel curtida por el sol. El león se levanta lentamente, fijando su vista en el individuo aislado que ha roto la formación de seguridad de la tropa. El aire se vuelve pesado nuevamente mientras el depredador se prepara para saltar, reconociendo que la grieta en la defensa de los babuinos finalmente ha aparecido. Antes de que el león pueda lanzar su ataque definitivo, Rafiki desciende de su posición segura con una valentía que desafía toda lógica natural. El patriarca se interpone directamente entre el depredador y el joven asustado, plantando sus pies en la tierra y mostrando sus colmillos de 5 centímetros en un gesto de desafío absoluto. El aire vibra con la intensidad del encuentro, mientras el babuino emite un rugido ronco que resuena en toda la llanura. Es un desafío directo de un líder que está dispuesto a sacrificar su vida para proteger el futuro de su linaje frente al rey de la sabana. Se produce entonces un momento de quietud absoluta, un duelo de miradas donde el tiempo parece congelarse entre las dos bestias. El león y el babuino se miden centímetro a centímetro, evaluando la fuerza bruta contra la audacia suicida en un duelo psicológico de proporciones épicas. Quijana ve en los ojos de Rafiki una chispa de ferocidad que no esperaba, una voluntad inquebrantable que le hace dudar por un breve segundo sobre el costo de la batalla. El silencio es tan profundo que el latido de los corazones parece retumbar contra las rocas calientes del Amboseli. Quijana decide retroceder unos pasos, no por miedo, sino con la frialdad de quien reevalúa su estrategia ante una resistencia inesperada. El león entiende que un enfrentamiento directo con un patriarca desesperado podría dejarlo herido y vulnerable en un entorno donde cualquier debilidad es una sentencia de muerte. Los babuinos aprovechan este breve respiro para ganar unos metros cruciales hacia el bosque de acacias que se vislumbra en la distancia. Es una retirada táctica ejecutada con una precisión asombrosa, aprovechando el momento de duda del gran felino para buscar un terreno más favorable. La acción se traslada rápidamente hacia el bosque de acacias, un terreno mucho más denso y complejo, donde las sombras se alargan y la visibilidad disminuye drásticamente.
Aquí, entre los troncos retorcidos y el follaje espeso, el juego cambia de naturaleza y favorece nuevamente las emboscadas silenciosas del león. Cada crujido de una rama seca y cada movimiento de las hojas se convierte en una amenaza potencial mientras la tropa se interna en la penumbra del bosque. La guerra por la carne continúa bajo una nueva arquitectura de peligro, donde la astucia de Rafiki y la fuerza de Kijana volverán a chocar en la eterna lucha por la supervivencia. El aire dentro del bosque de acacias es pesado y cargado de una humedad estancada que parece amplificar cada vibración del suelo. Kijana se desliza entre los troncos retorcidos con una fluidez que desafía su enorme masa muscular, convirtiéndose en una sombra más dentro de la penumbra del follaje denso. Cada paso que da es una lección de sigilo absoluto, colocando sus almohadillas con una precisión quirúrgica sobre la tierra blanda para no alertar a los oídos más sensibles de la sabana. A pocos metros de distancia, Rafiki mantiene a su tropa en una formación compacta y defensiva, utilizando señales visuales mínimas y chasquidos casi imperceptibles que solo sus congéneres pueden descifrar en medio del silencio opresivo. El patriarca babuino escudriña el entorno con ojos inyectados en sangre, consciente de que el depredador no se ha rendido, sino que simplemente ha cambiado de piel para fundirse con la madera vieja. La tensión es una cuerda tensa a punto de romperse mientras los primates avanzan con una cautela extrema, evitando las zonas de vegetación más cerrada donde el león podría estar agazapado. Es un duelo de paciencia pura, donde el más mínimo error de cálculo significará la muerte inmediata para uno o la gloria sangrienta para el otro. Kijana siente el peso de su propio cuerpo como una carga cada vez más difícil de sostener bajo el sol que todavía castiga más allá de las copas de los árboles. El hambre no es ya una simple molestia en su estómago, sino un fuego corrosivo que nubla su visión y debilita sus extremidades con cada minuto que pasa sin éxito. Sabe perfectamente que sus reservas de energía están llegando a un punto crítico y que un nuevo intento fallido podría dejarlo demasiado exhausto para defender su territorio o proteger a su propia manada. La presión invisible de las leonas y los cachorros que aguardan su regreso en la distancia actúa como un látigo sobre su voluntad, obligándolo a ignorar el dolor de sus viejas cicatrices. No puede permitirse el lujo de una persecución larga y estéril en este terreno accidentado, por lo que cada movimiento debe estar calculado para maximizar la fuerza del impacto inicial. El gran felino observa a los babuinos con una mezcla de respeto y desesperación, comprendiendo que esta podría ser su última oportunidad real de asegurar el sustento antes de que la debilidad lo convierta a él mismo en una víctima del entorno. La tropa finalmente alcanza un claro donde un pequeño charco de barro estancado brilla como una joya sucia entre las raíces de una acacia gigante. La sed es un motor implacable que nubla el juicio, y el olor del agua, por muy contaminada que esté, desata una urgencia frenética entre los jóvenes y las madres del grupo. Rafiki se detiene en seco y emite un gruñido bajo de advertencia, obligando a los demás a esperar mientras él se posiciona en un afloramiento rocoso para vigilar el perímetro con una intensidad maníaca. El riesgo de beber en este lugar es monumental, un suicidio táctico en cualquier otra circunstancia, pero la deshidratación es un enemigo más inmediato que los colmillos ocultos en la maleza. Los babuinos se acercan al borde del lodo con movimientos espasmódicos, bebiendo a sorbos cortos y rápidos mientras mantienen la mirada fija en las sombras circundantes. Rafiki no baja la guardia ni un segundo, su cuerpo está rígido como una estatua de piedra, captando cada cambio en la dirección del viento y cada crujido sospechoso que emana de la espesura. Saben que están expuestos, vulnerables en el altar de la necesidad vital, mientras el tiempo parece detenerse en ese rincón olvidado de Kenia. Kijana no comete el error de lanzarse de frente contra la vigilancia de Rafiki, pues sabe que la inteligencia del babuino es un escudo difícil de penetrar en un ataque directo. En lugar de eso, utiliza un montículo de tierra y raíces elevadas para rodear la posición de la tropa, moviéndose en un arco amplio que lo sitúa en un ángulo totalmente inesperado. Con una explosión de potencia contenida, el león se lanza desde su escondite elevado, cayendo como un rayo de pelaje y garras hacia el centro mismo de la congregación de primates. No busca al patriarca, sino que apunta al corazón del grupo para generar el máximo desorden posible en el menor tiempo. El impacto de su cuerpo contra el suelo resuena como un trueno, y en un instante, la paz precaria del charco de barro se fragmenta en 1000 pedazos de terror puro. Kijana utiliza su impulso para barrer el espacio con sus zarpas, buscando desequilibrar a cualquier presa que se cruce en su camino mientras el polvo comienza a levantarse en nubes asfixiantes. El ataque es una obra maestra de estrategia depredadora,
diseñada para anular la ventaja numérica de los babuinos mediante el factor sorpresa y la violencia bruta. El caos estalla de forma instantánea y ensordecedora cuando los babuinos se dispersan en todas direcciones con gritos desgarradores que cortan el aire del bosque. El barro sale despedido en grandes salpicaduras oscuras mientras los cuerpos chocan entre sí en un intento desesperado por escapar de las fauces del león. El aire se llena de una mezcla sofocante de polvo, lodo y el olor metálico del miedo, creando una neblina que dificulta la visión y aumenta la confusión generalizada. Quijana se mueve en medio de este torbellino de pánico con una determinación aterradora, fijando su mirada en un objetivo que ha quedado rezagado en el tumulto inicial. Sus garras encuentran tracción en el suelo resbaladizo, permitiéndole realizar giros bruscos mientras persigue la silueta que intenta ganar altura en un tronco cercano. Los gritos de Rafiki intentando reagrupar a los suyos se pierden en el estrépito de la lucha, mientras la fuerza bruta de la naturaleza se manifiesta en su forma más pura y violenta. El león tiene finalmente a una presa a su alcance, sus mandíbulas se abren mostrando los instrumentos de una muerte rápida, y el destino de la cacería parece sellado en este encuentro visceral, donde solo el instinto más primario dicta quién vivirá para ver el próximo amanecer en la sabana africana. El babuino que corre desesperado siente el aliento caliente de la muerte en sus talones mientras sus dedos buscan desesperadamente una vía de escape hacia el cielo. En un movimiento impulsado por el terror puro, el primate realiza un salto acrobático hacia una rama delgada y flexible que cuelga peligrosamente sobre el suelo polvoriento. Quijana, con sus cientos de kilos de músculo y potencia, intenta seguir el mismo camino, pero la madera cruje bajo su peso masivo y se dobla de forma alarmante, obligándolo a retroceder para no caer de espaldas. El león queda atrapado momentáneamente en la base del árbol, mirando hacia arriba con una frustración que quema en sus ojos dorados, mientras su presa se balancea en la altura inalcanzable. Es un respiro breve, un segundo de estancamiento donde la gravedad ha dictado una tregua temporal, pero el silencio no dura nada en el Amboseli. Rafiki, observando la escena desde un punto estratégico, comprende que la huida individual no salvará a la tropa de un cazador tan persistente y feroz. El viejo patriarca no se retira a la seguridad de las copas más altas, sino que emite un grito de guerra que desgarra el aire seco de la tarde. Con una valentía que raya en la locura, Rafiki lidera a otros 3 machos corpulentos hacia el suelo, rodeando a Quijana en un semicírculo de colmillos expuestos y gritos ensordecedores. Los babuinos golpean el suelo y agitan sus brazos, creando un caos de movimiento y sonido que intenta sobrecargar los sentidos del depredador. Es una táctica de acoso colectivo diseñada para confundir al felino, una guerra psicológica donde la superioridad numérica busca compensar la falta de fuerza bruta contra el soberano de la sabana. Quijana, sin embargo, no es un joven inexperto que se deja intimidar por el ruido y las muecas de unos primates desafiantes. La irritación crece en su pecho como una marea negra y su paciencia se agota ante la osadía de aquellos que deberían ser su alimento. Con un movimiento tan rápido que el ojo humano apenas podría seguir, el león lanza un zarpazo lateral cargado de una violencia devastadora. Sus garras, afiladas como cuchillas de obsidiana, encuentran la carne de uno de los defensores que se acercó demasiado, abriendo surcos profundos que tiñen el pelaje gris de un rojo intenso. El olor metálico de la sangre fresca se propaga instantáneamente por el aire caliente, actuando como una señal invisible para los carroñeros que observan desde la distancia. Las sombras de los buitres comienzan a circular en el cielo azul, mientras las hienas, ocultas entre los matorrales secos, empiezan a reírse con una anticipación macabra por los restos que esta batalla podría dejar. El conflicto ha escalado a un nivel de brutalidad donde cada herida cuenta y el entorno entero parece contener el aliento ante la carnicería inminente. Rafiki ve la sangre de su compañero y entiende que el precio de la supervivencia será extremadamente alto esta tarde en Kenia. En un acto de abnegación absoluta, el líder babuino decide exponerse deliberadamente, bajando de su posición segura y saltando al suelo justo frente a la mirada de Quijana. Lo hace para atraer toda la atención del felino hacia su propia figura, permitiendo que una madre que cargaba a su cría asustada tenga el tiempo necesario para trepar hacia las ramas más altas y seguras. Rafiki pone su propia existencia en juego, desafiando al destino mientras sus ojos se clavan en los del león, aceptando el papel de escudo viviente para garantizar que el futuro de su estirpe no muera hoy bajo las garras del depredador. La danza de la muerte continúa cuando Quijana acepta el desafío y se lanza con toda su potencia hacia el patriarca, logrando acorralar a Rafiki contra un tronco caído que bloquea cualquier salida rápida.
El babuino se encuentra de espaldas contra la madera vieja y seca, con el cuerpo imponente del león cerrando todos los ángulos de escape posibles. Cualquiera pensaría que el miedo habría paralizado al primate, pero Rafiki muestra una ferocidad salvaje que iguala la del gran gato. Sus ojos no reflejan la derrota ni la súplica, sino una determinación eléctrica y una voluntad de hierro que se niega a quebrarse incluso en el umbral del abismo. Quijana abre sus mandíbulas de par en par, revelando los instrumentos de una muerte rápida y eficiente, y lanza un ataque fulminante dirigido directamente al cuello del babuino para terminar el encuentro de una vez por todas. Sin embargo, Rafiki no se entrega al golpe final. En un movimiento de reflejos asombrosos, utiliza sus manos fuertes y callosas para desviar la trayectoria de la cabeza del león. Los colmillos de Quijana se cierran con un estrépito óseo, pero solo encuentran los brazos del babuino, desgarrando la piel y los músculos en lugar de la garganta vital. El dolor es insoportable, pero el sacrificio de sus extremidades ha comprado unos segundos más de vida en esta lucha desigual. La sangre salpica la corteza del tronco mientras ambos luchadores quedan trabados en un abrazo violento de garras y dientes. Frustrado por la resistencia inesperada de una criatura que considera inferior, Quijana retrocede un paso y llena sus pulmones con el aire polvoriento de la llanura. Entonces, emite un rugido tan potente y profundo que la tierra misma parece temblar bajo las patas de los animales que huyen a kilómetros de distancia. Es un sonido que comunica una furia ancestral, una declaración de poder absoluto que busca quebrar la voluntad de cualquiera que se atreva a desafiar su dominio. El rugido resuena en las rocas y se extiende por los pastizales secos, marcando el clímax de una confrontación donde la fuerza bruta de la naturaleza se enfrenta cara a cara con la agilidad desesperada y la inteligencia táctica. Quijana se prepara para un nuevo asalto, con los músculos tensos como cuerdas de acero y la mirada fija en su oponente herido pero aún desafiante. En este escenario hostil del Parque Nacional Amboseli no hay espacio para la piedad ni para el error, solo existe el presente continuo de la lucha por respirar una vez más. Rafiki, con los brazos ensangrentados y el pecho agitado, se mantiene firme frente al león, demostrando que incluso ante el depredador más temible, el instinto de protección y el coraje pueden alterar el curso de lo que parecía un destino inevitable. La sabana observa en silencio mientras estos dos titanes de la supervivencia se preparan para el siguiente movimiento en este juego mortal, donde solo uno podrá reclamar la victoria final bajo el sol abrasador de Kenia. El aire está cargado de tensión y el polvo levantado por la lucha aún no se asienta, ocultando por momentos las siluetas de los combatientes en una neblina de incertidumbre y violencia pura. Cada segundo es una eternidad y cada movimiento es una decisión que separa la vida de la extinción definitiva en este rincón salvaje del mundo, donde la ley del más fuerte se escribe con sangre y sacrificio. Quijana ruge de nuevo, esta vez más cerca, mientras Rafiki se agazapa buscando una última oportunidad para salvarse o para llevarse consigo un trozo del orgullo del rey. La batalla está lejos de terminar y el eco del conflicto se pierde en el horizonte infinito de la llanura africana. El eco de los rugidos y los gritos de agonía no solo resuena en las rocas, sino que actúa como una macabra campana de cena que atraviesa la llanura de Amboseli. Desde las sombras de los matorrales secos, unas siluetas encorvadas y macilentas comienzan a emerger con una risa nerviosa que corta el aire como un cuchillo oxidado. Son las hienas, oportunistas eternas de la sabana, que han detectado el rastro de sangre y la debilidad en el ambiente. Su llegada introduce un caos impredecible en la ecuación de supervivencia de Quijana, quien ahora debe dividir su atención entre la presa que tiene frente a sus garras y los carroñeros que acechan en la periferia. Para Rafiki, la presencia de estos nuevos verdugos solo aumenta la presión de una muerte inminente, pues sabe que si el león no lo mata, estas mandíbulas trituradoras de huesos lo harán sin dudarlo ni un segundo. El tablero se ha vuelto mucho más peligroso y cada sombra que se mueve entre los arbustos representa una nueva amenaza que complica la estrategia de caza del gran felino alfa. Mientras la disputa se intensifica, el gran disco dorado del sol comienza a hundirse pesadamente tras el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo sangre que parece profetizar el final de la contienda. Con la llegada del crepúsculo, el equilibrio de poder se inclina drásticamente a favor del depredador, ya que los ojos de Quijana están diseñados para perforar la penumbra con una claridad aterradora. Rafiki siente cómo su visión se vuelve granulada y confusa, perdiendo la nitidez necesaria para calcular las distancias entre las ramas y las rocas. El tiempo se agota para el patriarca de los babuinos, quien comprende que cada minuto de luz que se pierde es una ventaja que entrega a su perseguidor.
La oscuridad no es solo la ausencia de luz, es una sentencia de muerte que envuelve la sabana, convirtiendo los arbustos en escondites perfectos para un ataque fulminante que el simio no podrá prever. El sudor frío recorre su cuerpo mientras el instinto le grita que debe actuar ahora o aceptar que las sombras serán su última morada. En un arrebato de rebeldía pura y desesperación absoluta, Rafiki decide que no morirá sin dejar una marca profunda en su verdugo. Aprovechando un breve acercamiento de la enorme cabeza del felino, el babuino lanza un ataque frenético y muerde con toda la fuerza de sus mandíbulas la oreja derecha de Quijana. El dolor agudo y punzante atraviesa el cráneo del león, quien lanza un rugido de sorpresa y rabia contenida mientras intenta sacudirse al pequeño pero feroz oponente. No es un ataque para matar, es un acto de desafío visceral que busca herir el orgullo y el cuerpo del rey de la selva en un momento de vulnerabilidad. La sangre caliente del león mancha el rostro de Rafiki, quien se aferra con una tenacidad suicida, demostrando que incluso la presa más acorralada tiene un fuego interno capaz de desafiar a la muerte misma. Este estallido de violencia inesperada descoloca por un instante al depredador, rompiendo su ritmo y su concentración en medio de la lucha por la supremacía. Ese segundo de distracción provocado por el dolor lacerante es la única rendija de esperanza que Rafiki necesitaba para intentar lo imposible. Con el león sacudiendo la cabeza para liberarse del agarre, el patriarca suelta su mordida y utiliza el impulso para crear una brecha en la defensa de Quijana. Sus músculos, tensos y adoloridos, responden con una última descarga de adrenalina que lo lanza hacia adelante en un movimiento fluido y desesperado. El babuino visualiza una rama alta y resistente de una acacia solitaria que se alza como un faro de salvación en medio del caos de la llanura. Es un movimiento que requiere una precisión milimétrica, una apuesta total donde el más mínimo error de cálculo significará terminar entre las fauces del león o bajo el peso de sus garras. Rafiki no mira hacia atrás, solo se concentra en el espacio vacío que debe cruzar para alcanzar la seguridad de las alturas antes de que el depredador recupere su compostura y lance el contraataque final. El aire se detiene cuando Rafiki se lanza al vacío en un salto de fe que parece desafiar las leyes de la gravedad. Vuela por el aire con los brazos extendidos, buscando desesperadamente el contacto con la madera rugosa de la acacia mientras el mundo parece detenerse a su alrededor. Quijana, recuperado del impacto inicial del dolor, reacciona con la velocidad del rayo y se lanza tras él con un rugido que hace vibrar la tierra seca de Kenia. Las garras del león se extienden al máximo, rozando apenas la punta de la cola del babuino en un roce que desprende pelos y deja marcas superficiales en la piel. Es una danza mortal de milisegundos donde la vida y la extinción se deciden por el ancho de un suspiro en el aire abrasador. El esfuerzo físico es extremo para ambos contendientes, quienes han llevado sus cuerpos al límite absoluto de la resistencia biológica en una persecución que quedará grabada en la memoria de la sabana. Sin embargo, el destino tiene sus propios planes y el salto no termina con la salvación inmediata ni con la captura definitiva. Ambos cuerpos impactan contra el suelo con un estruendo sordo, levantando una nube de polvo fino que los envuelve en un sudario grisáceo. El golpe deja a Rafiki aturdido, con los pulmones vacíos de aire y la visión dando vueltas, mientras que Quijana cae pesadamente, sintiendo el impacto en sus articulaciones ya castigadas por los años de batallas territoriales. En ese momento de debilidad compartida, las hienas que observaban desde la periferia ven su oportunidad de oro y comienzan a cerrar el círculo con una audacia renovada. Sus risas se vuelven más fuertes y agresivas, acercándose peligrosamente a los dos combatientes que yacen vulnerables en la tierra. La situación ha dado un giro irónico donde el cazador y la presa se encuentran igualmente amenazados por un enemigo común que no busca gloria, sino simplemente carne fácil para saciar un hambre insaciable. Quijana se pone en pie con dificultad, gruñendo con una ferocidad que intenta ocultar su agotamiento extremo. Se encuentra en una encrucijada táctica que definirá su supervivencia y su estatus como alfa de la manada. Por un lado, el escurridizo Rafiki está a pocos metros, herido y vulnerable, representando la comida que tanto necesita para mantener su fuerza. Por otro lado, las hienas están a punto de abalanzarse sobre él, dispuestas a disputarle cualquier presa o incluso a atacarlo si detectan una debilidad suficiente. El león debe elegir entre persistir en una persecución que le ha costado sangre y energía, o girarse para enfrentar a la jauría de carroñeros que amenaza con rodearlo y arrebatarle su dignidad de cazador. Es una decisión de vida o muerte tomada bajo la presión de ojos amarillos que brillan en la penumbra, donde el orgullo de un rey se enfrenta a la cruda realidad de la competencia por los recursos en un entorno hostil.
Mientras la atención de Quijana se divide y el conflicto con las hienas estalla en una serie de amagos y rugidos defensivos, el resto de la tropa de babuinos no desperdicia la oportunidad. Aprovechando el caos absoluto y la distracción que su patriarca ha comprado con tanto sacrificio, los demás miembros del grupo se deslizan silenciosamente entre la sombra. Madres con crías aferradas a sus espaldas y jóvenes machos que observaban con terror desde la distancia inician una huida coordinada hacia la espesura del bosque cercano. El sacrificio de Rafiki ha creado el espacio necesario para que el linaje continúe, permitiendo que la tropa se aleje del epicentro de la violencia antes de que el león o las hienas puedan volver a centrarse en ellos. La confusión en el suelo se convierte en el escudo de los débiles, y mientras los grandes depredadores se enfrentan por los restos de una batalla inconclusa, la vida fluye hacia la seguridad de los árboles altos, donde la ley de la tierra es un poco menos cruel. El polvo se asienta lentamente sobre la tierra agrietada de Amboseli, mientras el silencio recobra su dominio tras el estruendo del combate. En medio de esa neblina ocre, Quijana y Rafiki se miran por última vez con una intensidad que trasciende la simple relación entre cazador y presa. Sus ojos se encuentran en un reconocimiento silencioso, una tregua momentánea forjada en el dolor y el agotamiento extremo. No hay odio en esa mirada, sino un respeto profundo entre dos guerreros que han entregado cada gramo de su fuerza a la voluntad de la naturaleza. El león observa las heridas del babuino y el patriarca mide la fatiga en los músculos del felino. El aire vibra con la electricidad de una batalla que ha llegado a su límite natural, donde la muerte ha sido pospuesta por la pura voluntad de vivir. Ambos saben que este encuentro quedará grabado en sus cicatrices para siempre. Es un instante eterno donde la jerarquía de la sabana se detiene para honrar la valentía de quienes se niegan a caer sin luchar. Quijana siente el peso de sus años y el ardor de las heridas frescas que surcan su piel dorada. El rugido lejano de las hienas, que se acercan como sombras oportunistas, le indica que el tiempo de la gloria ha terminado por hoy. Su cuerpo, una máquina de guerra diseñada para la potencia explosiva, clama por descanso y recuperación. Con un movimiento lento y cargado de una dignidad amarga, el gran león decide dar media vuelta y abandonar el campo de batalla. No hay derrota en su retirada, solo la sabiduría necesaria para entender que un depredador herido es un depredador muerto. Su supervivencia inmediata depende ahora de encontrar una presa menos costosa, una oportunidad que no exija el precio de su propia vida. Se aleja cojeando ligeramente, perdiéndose entre los matorrales secos, mientras el sol comienza a teñir el horizonte de un rojo sangriento, dejando atrás el rastro de una caza que casi le cuesta todo. Mientras tanto, Rafiki arrastra su cuerpo maltrecho hacia la seguridad vertical de un baobab centenario que se alza como un faro de esperanza. Cada movimiento es un suplicio, un recordatorio punzante de los colmillos que rozaron su cuello, pero la adrenalina de la victoria moral lo impulsa hacia arriba. Con un esfuerzo sobrehumano, alcanza las ramas más altas donde el viento sopla con una frescura que alivia sus pulmones quemados. Desde su atalaya de madera y corteza, el patriarca observa el movimiento de su tropa en la distancia. Los ve a salvo, refugiados en la espesura, y un grito ronco de triunfo contenido escapa de su garganta seca. Ha cumplido su propósito sagrado. Su liderazgo ha sido probado en el fuego de la adversidad y, aunque su cuerpo tardará lunas en sanar, su espíritu se siente más fuerte que nunca bajo el cielo infinito de Kenia. Este encuentro brutal ha dejado lecciones escritas con sangre en la memoria de ambos contendientes. Quijana ya no es el mismo cazador que inició el acecho al amanecer. Ahora comprende que la fuerza bruta tiene un límite cuando se enfrenta a la astucia desesperada de un líder que no tiene nada que perder. Ha aprendido a respetar la inteligencia táctica de aquellos que suelen ser vistos solo como alimento. Por otro lado, Rafiki ha descubierto los límites físicos de su propia defensa y la fragilidad de su posición como escudo de la tropa. La sabana los ha transformado, moldeando sus instintos para los desafíos que vendrán en las próximas estaciones secas. La guerra por la carne continuará mañana, pero esta noche la llanura guarda silencio ante la grandeza de dos almas que sobrevivieron al choque más violento de sus vidas. El ciclo de la vida sigue girando, implacable y hermoso, recordándonos que en la naturaleza la verdadera victoria es simplemente despertar para ver un nuevo amanecer. ¿De qué lado estarías tú en esta lucha por la supremacía? Acompáñanos en este viaje por el lado más salvaje del mundo. La vida continúa su curso imperturbable en las vastas extensiones de Amboseli, donde cada gota de sangre derramada sobre el polvo ardiente actúa como un sacrificio necesario para la continuidad del ecosistema. La batalla entre Quijana y Rafiki no fue un evento aislado o un capricho del destino, sino un capítulo fundamental en la crónica eterna de la supervivencia africana que nutre la tierra misma.
Los restos de la contienda, invisibles para el ojo inexperto, se transforman en nutrientes que fortalecerán los pastos que atraerán a nuevas presas, cerrando un círculo de energía que sostiene a miles de seres vivos. Esta historia de violencia y estrategia se filtra en las raíces de las acacias y en el viento que recorre las rocas, convirtiéndose en parte del legado genético de la sabana. El sacrificio de hoy asegura que la vida florezca mañana en formas que apenas podemos imaginar, demostrando que en el corazón de Kenia nada se pierde y todo se transforma en una danza perpetua de existencia. Estos conflictos brutales son los arquitectos invisibles del equilibrio natural, actuando como un filtro implacable que garantiza la salud y la vitalidad de las poblaciones salvajes. Sin la presión constante de depredadores como Quijana, las tropas de babuinos perderían la agudeza mental y la disciplina defensiva que Rafiki personifica con tanta maestría. Al mismo tiempo, la resistencia feroz de la presa obliga al león a perfeccionar sus tácticas y a mantener una fuerza física óptima, eliminando cualquier rastro de debilidad que pudiera comprometer el futuro de su propia manada. Es una guerra por la excelencia genética donde solo los más aptos, los más inteligentes y los más resistentes logran transmitir sus rasgos a la siguiente generación de guerreros. La ecología de la sabana no entiende de piedad, pero sí de armonía, utilizando el choque de voluntades para regular los números y asegurar que ningún grupo domine hasta agotar los recursos limitados de este entorno hostil. El sol emerge una vez más sobre el horizonte, bañando las llanuras con una luz dorada que parece borrar las cicatrices de la noche anterior. Quijana se pone en pie con lentitud, sintiendo el peso de sus músculos cansados y el ardor de las heridas que ahora son medallas de su derecho a gobernar este territorio indomable. Su marcha es firme, impulsada por el hambre renovada y la responsabilidad de proteger a los suyos bajo el calor abrasador que ya empieza a distorsionar el paisaje. Mientras tanto, en lo alto de los riscos, Rafiki retoma su posición de vigía con una mirada que ha ganado una nueva profundidad tras haber mirado a la muerte a los ojos. El patriarca emite un ladrido ronco que pone en movimiento a su tropa, recordándoles que la vigilancia es el único precio de la libertad en este reino de sombras y colmillos. La guerra por la vida no tiene un final definitivo, es una serie de encuentros que se reinician con cada amanecer, exigiendo una entrega total de cada protagonista. Al observar este escenario, nos vemos obligados a reflexionar sobre la delgada y frágil línea que separa la existencia del olvido en la naturaleza más pura del mundo. La vida y la muerte no son opuestos en Amboseli, sino compañeros de viaje que caminan de la mano por los senderos de polvo y espinas. Cada decisión tomada por estos animales, cada segundo de duda o de audacia, determina el destino de una estirpe entera bajo la mirada indiferente del Kilimanjaro. Es una realidad visceral que nos conecta con nuestros instintos más primarios y nos recuerda que a pesar de nuestra tecnología y ciudades, formamos parte de un orden mucho más grande y antiguo. La belleza de Kenia reside precisamente en esa honestidad brutal, donde el valor se mide en latidos y la sabiduría se escribe con cicatrices en la piel. ¿De qué lado te encuentras tú después de presenciar este enfrentamiento épico por la supremacía y el sustento? ¿Sientes simpatía por la necesidad imperiosa del león de alimentar a su familia o te inclinas ante el heroísmo táctico del babuino que arriesga todo por su comunidad? Cada uno representa una faceta esencial de nuestra propia naturaleza, el impulso de conquistar y la voluntad inquebrantable de proteger lo que amamos. Te invitamos a sumergirte más profundamente en estas historias y a convertirte en un defensor de estos magníficos escenarios que luchan por sobrevivir en un mundo cambiante. Suscríbete y acompáñanos en esta misión de conservación para asegurar que el rugido de Quijana y el grito de alerta de Rafiki sigan resonando en las llanuras por los siglos de los siglos. Tu apoyo es la voz de aquellos que no pueden hablar, pero que luchan cada día por el derecho sagrado de ver un nuevo amanecer en la salvaje Kenia.